Bien, damos comienzo a esta sesión 16 de nuestro segundo taller de formación en la Divina Voluntad. Con ustedes nuevamente, Belén María Moreno, con nuestro tema de hoy, ¿cómo se alcanza la santidad divina? Iniciamos pues nuestro momento de reflexión fundiéndonos en esa voluntad de Jesús a través de la voluntad de nuestra Santísima Madre, a quien alabamos con las mismas palabras con las que Dios la saluda a través del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a pedirle a Luisa, nuestra segunda mamá, que nos acompañe. Continúa Luisa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este de la santidad divina, que es un deseo de todos los que empezamos a conocer este reino y esta nueva santidad a la que Dios nos llama, entonces viene para todos un interrogante: ¿cómo es? ¿Cómo hago para llegar allá? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tengo que hacer? A través de algunos textos tomados de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, que sabemos que esa es nuestra escuela, esa escuela que Jesús nos dejó para aprender a vivir esta santidad divina. Vamos a ir meditando algunos de esos textos para ir comprendiendo lo esencial, porque obviamente todo no está aquí. Pero sí vamos hablando de lo esencial que debemos empezar a practicar. Ya en la medida en que nos adentremos en los volúmenes, pues vamos comprendiendo todo lo demás. Nos dice en el volumen 17, Jesús nos explica que esta santidad es diferente a todas las demás. Esta santidad producto del vivir en su voluntad. Y que por eso hasta ahora no se ha sabido el modo, ni se habían conocido las verdades ni las enseñanzas sobre este vivir en la voluntad de Dios. Y Él mismo nos afirma esto. Dice textualmente: se pueden decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina. Sombras. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Por eso, sé atenta en los ejercicios del vivir en mi querer. A eso nos llama, a ponerle mucha atención. Cuando Jesús dice que son sombras, ¿qué es una sombra? La sombra en sí misma no tiene ser.
El ser de la sombra se lo da aquel de quien ella es sombra. Y eso es lo que Jesús dice. Las otras santidades son una sombra de su vida divina, pero que la verdadera fuente de esa vida divina está en este vivir en su voluntad. Por lo tanto, todas las indicaciones que se nos dan sobre cómo alcanzar esta santidad exigen de nosotros muchísima atención para poder ejercitarnos debidamente, adecuadamente en esta nueva vida a la que Dios nos está llamando. Un modelo de esta santidad es la vida de Jesús. Él es el principal modelo. Así lo explica él. Dice, mi humanidad, estando en la tierra en mi voluntad divina, no hubo obra, ni pensamiento, ni palabra, ni mirada, ni paso que no fuese encerrado en mí para cubrir todas las obras de las criaturas. Se puede decir que yo tuve un pensamiento por cada pensamiento, una palabra por cada palabra, y así de todo lo demás, para glorificar completamente a mi Padre, y para dar la luz, la vida, los bienes y los remedios a las criaturas. Jesús nos explica cómo fue su vida. Primero, en su humanidad, él tenía que encerrar a todas las criaturas, desde Adán hasta el último que iba a nacer. Toma una voluntad humana para mantenerla unida a la divina voluntad, para darnos ese ejemplo de una total dependencia de la voluntad divina, porque vino a enseñarnos cómo dejar reinar la voluntad de Dios en nosotros. Por eso toma una voluntad humana, para mantenerla sometida. Un segundo elemento importante en la práctica de esta santidad divina en la vida de Jesús es que Él encerró en sí mismo los actos de todas las criaturas. En su pensamiento estaban los pensamientos de todas las criaturas. En sus palabras, las palabras de todas las criaturas. Porque Él en cada acto iba a glorificar al Padre, a darle todo el amor que el Padre merece y que nosotros no le podíamos dar, en nombre de todos. Él debía satisfacer al Padre por todo y por todos, y al mismo tiempo alcanzar para nosotros, para nuestros actos, la luz, la vida divina, los bienes y todos los remedios que nosotros necesitamos para alcanzar ese lugar, ese puesto y ese fin para el cual Dios nos creó. Así nos explica Jesús que fue su vida. Y nos lo explica ¿por qué? Porque la vida que se vive en esta santidad divina es la vida de Jesús. Continúa explicándonos. Nos quiere a nosotros como intermediarios, que hagamos el mismo camino que hizo su humanidad en la voluntad divina.
De esa manera nosotros vamos a seguir con Luisa, porque Luisa fue la que abrió la puerta de ese reino. Nosotros vamos a seguir con ella, camino hacia ese reino. Luisa, ¿por qué tiene que abrir la puerta? Porque estaba cerrada. Jesús vivió por naturaleza este reino. Nuestra Santísima Madre, por gracia desde su Inmaculada Concepción, pero todas las demás criaturas que nacimos con el pecado original, después de Luisa, para nosotros estaba cerrada esa puerta de la voluntad divina. Y es Luisa quien la abre. Y nosotros con Luisa podemos ya entrar. Ya Jesús nos explicó cómo fue su vida. Ahora Él quiere que nosotros hagamos lo mismo y por eso nos invita. Dice, en mi voluntad todo existe, porque ya Él todo lo hizo. Y quien debe vivir en ella debe encerrar a todas las criaturas para ir repasando todos mis actos y poner en ellos otra bella pincelada divina tomada de mi voluntad, para darme así la correspondencia de lo que yo hice. ¿Por qué dice Jesús primero encerrar a todas las criaturas y repasar todos sus actos? Porque es que ya Jesús, todos los actos nuestros, ya Él los hizo. Ya Él los encerró en sí. Por eso, para yo poder hacer lo que Jesús hizo, lo primero que tengo que hacer es entrar en su voluntad, unirme a su voluntad. Porque es en su voluntad donde yo voy a encontrar a todas las criaturas y a todos los actos. Si yo voy a caminar, ya mis pasos están en Jesús en modo divino. Entonces yo me uno a Jesús, abrazo a todas las criaturas, me uno a sus pasos, a los que Él hizo en modo divino, y con Él le doy al Padre la gloria, la alabanza, la reparación que merece, y con Jesús alcanzo el bien para todas las criaturas. Por eso hay que repasar tus actos, y al repasarlos viene un efecto maravilloso, que le ponemos a sus actos una pincelada divina, una nueva pincelada divina tomada de su voluntad. Y así vamos correspondiendo a lo que Jesús ganó para nosotros, a esa vida divina que Él alcanzó para nosotros con su redención. Esa es la vida nueva. Cuando se habla de la resurrección de Cristo, que se dice que Jesús nos ganó una vida nueva, esta es la vida nueva. Solo quien vive en mi voluntad puede darme esta correspondencia. Yo la espero como medio para poner en comunicación la voluntad divina con la humana y para darle los bienes que ella contiene. Espera nuestra unión con su voluntad. Solo así le corresponderemos. Y entonces ya nosotros colaboraremos a que se establezca este reino de la voluntad divina en la voluntad humana. Y al establecerse el reino, poseeremos todos los bienes que esa voluntad divina contiene. Dice Jesús, mi voluntad es todo.
cuando dices todo, cuando Él dice, mi voluntad soy yo, ¿qué nos está diciendo? Lo mismo que dice aquí, mi voluntad es todo. ¿Por qué? Porque en Dios está todo. En Él estamos. En Él nos movemos. En Él existimos. Nada hay fuera de Dios. El universo está en Dios. Los ángeles y los santos están en Dios. La voluntad de Dios es todo. O sea que en la voluntad de Dios está todo, como todo está en Dios. Cuando yo entro en la voluntad de Dios, por eso es que se dice que cuando nos fundimos, entramos en el ámbito de la eternidad, porque entramos en Dios. El ámbito de la eternidad es Dios y allí está todo. Esa voluntad divina contiene todo. Pues en ella está todo, lo contiene todo. También es principio, es medio y es fin del hombre. ¿Por qué es principio? Porque nada sucede, nada existe sin ella, nada hacemos sin ella. ¿Qué es lo importante? Que la reconozcamos como principio, que la establezcamos como principio de manera consciente. Porque yo respiro, porque la voluntad de Dios me da el respiro. Pero yo tengo que ser consciente que la voluntad de Dios es el principio de mi respiro, no que mi respiro viene normalmente como de mi organismo y no más, no. De ella viene todo. Es el medio, porque a través de la voluntad de Dios se da todo y es el fin, porque todo va a concurrir en esa voluntad de Dios para amarla, glorificarla, corresponderle, para todo. ¿Por qué decimos que somos nada? Porque la voluntad de Dios es todo. Cuando decimos que la voluntad de Dios es todo, que de ahí se desprenden muchas cosas. La primera, si la voluntad de Dios es todo, entonces el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, porque ahí está todo. Si lo contiene todo y yo poseo la voluntad de Dios, ahí está todo. En la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Todo cuanto yo necesito para esta santidad divina en el tiempo y en la eternidad, para ser feliz en el tiempo y en la eternidad, no necesito más que la voluntad de Dios, porque allí está todo. Por eso es que Jesús dice que con este gran don que nos está dando de su voluntad, ya no puede darnos más, porque aquí lo está dando todo. Por eso es el don más grande y por eso es la última llamada. Porque qué más llamada nos va a hacer si aquí nos lo está dando todo. Continúa. Al crearlo no le di leyes,
ni instituí sacramentos. Solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente para llegar a la altura de la santidad divina y así encontrarse en el puerto de su fin. Antes del pecado original no habían leyes, solo la voluntad de Dios. Era la única ley, y no era ni ley, porque como el hombre la poseía, entonces lo que quería Dios lo quería el hombre. Dios vivía en Adán y Eva. Por eso tampoco instituyó sacramentos, porque los sacramentos son medicina que la bondad misericordiosísima de Dios creó para remedio de nuestros males. Por eso solo le dio su voluntad. Y ahora nos dice, si poseen mi voluntad, lo poseen todo. Si le di una ley después de siglos y siglos de creado, fue porque el hombre había perdido su principio. Perdió la voluntad de Dios por el pecado original. Por lo tanto, había extraviado los medios y el fin. Así que la ley no fue principio, sino medio. La ley es un medio, no es el principio. El principio es la voluntad de Dios. En la medida en que vamos comprendiendo esto, vamos a entender ese ser nada y entender que en Dios está todo y que su voluntad lo es todo. Pero viendo que con todo y la ley el hombre se perdía, acordémonos del Antiguo Testamento, cuando Él le da la ley a Moisés, los 10 mandamientos. El hombre no se corrigió. A veces los obedecía y a veces no. ¿Cuánto pecado después de los 10 mandamientos? Por esta misma razón es que Jesús, cuando vino a la tierra, instituyó los sacramentos como medios más fuertes, porque la ley no fue suficiente como medio. Estableció los sacramentos como medios más fuertes y más potentes para nuestra salvación. Pero igual, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos abusos con los sacramentos? Y hoy sí que más. Confesiones mal hechas, comuniones sacrílegas, matrimonios superficiales de apariencia, unción de los enfermos despreciada y a veces se recibe muy superficialmente, ordenaciones sacerdotales dolorosas, porque bien pronto desisten de sus compromisos. ¿Cuántas profanaciones? ¿Cuántos se sirven de la ley y de los mismos sacramentos para pecar más y precipitarse en el infierno? Y este es el gran dolor de Dios y el gran dolor del Espíritu Santo, que lo hace gemir con gemidos inenarrables, gemidos que ni siquiera se pueden describir, de lo dolorosos y profundos que son los gemidos del Espíritu Santo ante este abuso y profanación de los sacramentos.
siendo que la voluntad de Dios lo es todo, y en ella está todo. Entonces tenemos que concluir que cuando se vive en ella, cuando entramos en la voluntad de Dios para realizar cualquier acto, nos ponemos al seguro. ¿Qué es ponernos al seguro? Si es Dios quien toma las riendas, ¿qué puedo temer? Si Él es el sabio, el omnipotente, el bondadoso, el misericordioso, el inmutable, ¿de qué puedo temer? Estando en la voluntad de Dios, estoy al seguro. En ella lo encuentro todo. En ella está mi fuerza. La voluntad de Dios nos comunica una fuerza invencible. ¿Qué temor podemos tener? Entrando en esa voluntad de Dios, nos eleva a la santidad divina. Cuando yo la llamo a actuar en mí y cumplo los requisitos, que ese acto sea conforme a su voluntad, que sea hecho con la intención de agradar a Dios y de darle la gloria, y por eso llamo a su voluntad a que venga a actuar en mí. Cuando Dios se crea a sí mismo en el acto, su voluntad entra a obrar en ese acto, inmediatamente ese acto se convierte en divino. Ya nos empieza a participar de esa santidad divina en los actos divinos, hasta que el alma, a fuerza de llamarla para que venga a obrar en sus actos y de ir realizando de manera cada vez más frecuente y continua actos divinos, Dios se lo da como don y entra el alma a vivir en esta santidad divina, que esa es la meta. Empezamos haciendo actos divinos. Los medios le serán propicios y recibirá los frutos que contienen. ¿Cuáles medios? Los escritos son medios para nosotros conocer y aprender a vivir en esta voluntad de Dios. Las verdades que contienen esos escritos, verdades comprendidas, meditadas y vividas. Entonces ya la vivencia es el fruto que nos dan esos medios y que hay que aprovecharlos. Si no aprovechamos lo que Jesús, a fuerza de sacrificio, le hizo realizar a Luisa para bien nuestro, pues no podemos aspirar a esta santidad divina. Esta voluntad de Dios, además de ponernos al seguro, de irnos encaminando hacia esa santidad divina, de darnos los medios propicios para nosotros alcanzarla y recibir los frutos, también nos lleva a alcanzar en modo completo ese fin, ese puesto y ese lugar para el cual fuimos creados. Ella se encarga de todo. Lo importante es tenerla como principio, como medio y como fin de todos nuestros actos. De manera que la voluntad de Dios sea para nosotros todo. Y así lo quiere Dios.
Él quiere que ella ocupe el primer puesto, tenga la primacía en nuestra vida. Tanto que afirma que hasta que no ve que el alma es capaz de sacrificarlo todo, aún su propia vida, por alcanzar el reinado de esta voluntad de Dios, no se la da como don. Tiene que ver al alma perderlo todo por la voluntad de Dios, porque es la perla fina. Vivir en la voluntad de Dios se reduce a un intercambio de vida entre Jesús y la criatura. Ya sabemos lo que es un intercambio, ¿no? En un intercambio yo doy y Él me da. Y efectivamente es así. En este vivir en la voluntad divina, yo dijéramos, arrojo en Jesús todo mi ser, mis pensamientos, mis miradas, mis palabras, mis latidos, mis pasos, todo lo entro en Jesús. Y tomo todo lo de Jesús para mí. Sus pensamientos, sus miradas, sus palabras, sus gestos, sus movimientos, sus pasos, sus latidos, sus respiros. Entonces hay un intercambio de vida. Yo le doy lo mío y Él me da lo de Él. Para que se establezca la unidad. Porque vivir en la voluntad de Dios es hacernos uno con Jesús. Para que ya no seamos dos, sino uno. Y eso es lo que Él pide al Padre en el capítulo 17 de San Juan, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Esa unidad, la misma que tiene Él con el Padre y el Espíritu Santo, es la que quiere establecer con nosotros. Por eso le pregunta a Felipe, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? La unidad. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Así como cuando ya el alma vive en la voluntad de Dios, ya sabe que ya no es ella, sino Jesús, quien realiza en ella las obras. Es que de eso se trata, ese intercambio de vida entre Jesús y la criatura. Y qué mayor regalo y gozo. Es que es tan grande que uno se detiene a pensarlo y dice, Dios mío, entra uno en un abismo de sorpresa, de admiración, que Dios venga a vivir en mí, que quiera dárseme todo Él a mí, poseer yo lo divino, tener yo lo divino actuando en mí. ¿Podemos esperar mayor regalo? Esta es la santidad divina, y por eso se llama santidad divina, porque es la santidad de Dios. Yo sencillamente, hablando así de una manera un poco escueta, pero para ser claros, yo sencillamente pongo mi humanidad como un cofre, como una casucha, y Él entra
a obrar en ella, toma posesión de mí. Y entonces la santidad divina que poseo no es mía, es la de Dios. Yo no tengo méritos en esa santidad. Es la de Dios que quiso llenarme de su misma santidad y yo me presté, me dispuse para que Él me llenara de su santidad. Por eso se llama divina, porque es la de Dios, no la nuestra. Vivir en la voluntad, divina voluntad, empezar a ejercitarnos en esta vivencia, es caminar hacia una santidad divina. Entonces, ya después de que hemos analizado lo que es la santidad divina, nos preguntamos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lograr esta santidad divina? Bueno, hay 3 simples pasos. Obviamente que cada uno, la explicación de cada uno es de una extensión, o sea, cada paso requiere 1 o 2 o 3 talleres. Pero hoy lo vamos a hacer de manera sencilla, después los ampliaremos más. ¿Cuál es el primer paso? Conocer estas verdades. Conocer todo lo que Jesús dejó escrito a través de Luisa como una escuela para aprender esta santidad divina. Si no leemos los volúmenes, si no los meditamos, imposible aprender la santidad divina. Segundo paso, quitar nuestra voluntad. No hacer nada con solo nuestra voluntad. Ejercitarnos en unir en cada acto, por insignificante que sea, nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y el tercer paso, disponernos, porque si es ella la que va a reinar y obrar en mí, yo tengo que estar dispuesto, ser dócil, atento a esa voluntad divina. Esa es la disposición, requiere la atención, la perseverancia, la firmeza, para no echar atrás lo ya empezado. Como hay muchas cosas que empezamos y no terminamos, no. Aquí necesitamos esa disposición que se llama constancia, que se llama firmeza, que se llama atención, que se llama docilidad. Entonces, así brevemente vamos a explicar cada paso. El conocer. Estas explicaciones las da el mismo Jesús. Dice, el conocimiento es el ojo del alma. El alma que no conoce está como ciega, ciega al bien, a las verdades. En mi voluntad no hay almas ciegas. Es más, cada conocimiento les da un alcance mayor de vista. Entrar a vivir esto sin leer los volúmenes es como un ciego que se lanza a caminar por un sendero. Se va a caer, se va a tropezar, se va a aburrir. Porque el conocimiento es el ojo del alma. Necesitamos conocer. Y no limitarnos a las charlas, no. Las charlas son buenas y son un medio para explicar, pero hay que ponernos en contacto con los volúmenes. Lo dice Jesús, hija mía, los medios principales para hacer reinar sobre la tierra a mi fiat divino
son los conocimientos de Él. Fíjense, medios principales para que este fiat reine en la tierra es adquirir el conocimiento y difundir el conocimiento. Esta es una condición forzosa, o sea, obligatoria. Un bien no se puede querer ni recibir si no se conoce. Y si se recibiera sin conocerlo, es como si no se recibiese. Así que los fundamentos, la esperanza, la certeza del reino de mi divina voluntad serán formados por los conocimientos de ella. Miren, y es que eso se ve claro. ¿Cuántas personas van a un retiro de la divina voluntad y salen felices? ¡Qué maravilla! Y hasta pueden comprar libros. Pero llegan a la casa, ponen los libros en la biblioteca o los guardan en su escaparate. Y hasta ahí llegó. Quedaron ciegas. Medio les abrieron una ventana, se entusiasmaron, pero no leyeron, no meditaron las verdades. Entonces, como si nada, como si para ellas no hubiera existido este reino de la voluntad de Dios como conocimiento. Por eso, insisto, la lectura de los volúmenes en forma ordenada, meditándolos, y a la par de la meditación, la práctica. Eso es fundamental, porque el conocimiento implica lectura, relectura, comprensión, abrazar lo leído, o sea, desear vivirlo y empezar a ponerlo en práctica. Cuando ya yo he cumplido esos 5 pasos, entonces una verdad puedo decir conozco. Mientras tanto, no. El segundo paso, quitar la voluntad. ¿Cómo se quita la voluntad? Jesús nos explica el acto preventivo y el acto actual. Ambos se realizan a través del fundirse. ¿Qué es el fundirse? Unir mi voluntad a la de Jesús, o arrojar mi voluntad en la de Jesús, o unir mi voluntad con la de Jesús, como queramos decirlo, pero eso es el fundirse. El acto preventivo es el que yo hago temprano, tan pronto me despierto, donde uno mi voluntad a la de Jesús y le entrego todo mi ser y tomo todo lo de Jesús para mí. Ese es el acto preventivo, y que se hace a través de la oración que hemos venido acostumbrando a rezar al iniciar estos talleres. El somos nada, Dios es todo, continúa divina voluntad, pensando en mi mente, mirando en mis ojos, bueno, y demás. Y el acto actual es que, a pesar de haber hecho el acto preventivo, a lo largo del día yo debo renovar ese llamado a la voluntad de Dios, renovar ese intercambio de vida con Jesús, renovar ese fundirse antes de empezar cada acto. Dice Jesús, para entrar, la criatura no debe hacer otra cosa que quitar la piedrecilla de su voluntad, pues si bien está en mi querer, todos estamos en su voluntad, si no, no existiéramos. Todos estamos en la voluntad de Dios. Ella es la que nos sostiene. Estamos en su voluntad, aun cuando estamos en ella, si no quitamos la piedrita de nuestra voluntad, no toma parte ni goza de sus efectos, porque no somos conscientes, volviéndose como extraña en mi querer. ¿Cuántos hay que viven en su voluntad
porque si no, no existieran, pero ni saben qué es la voluntad de Dios. Esos son los que ella dice que no gozan de sus efectos y viven como extraños. Pero si el alma quita la piedra de su voluntad de una manera consciente, ya teniendo este conocimiento y voluntaria, en ese mismísimo instante ella corre en mí y yo en ella. O sea, se produce el intercambio de vida y encuentra todos mis bienes a su disposición. Porque la voluntad de Dios es la fuente de todos los bienes. Al yo entrar en esa voluntad de Dios a través de la voluntad de Jesús, porque es en la voluntad de Jesús que yo me fundo, entonces Jesús entra a obrar en mí y yo me quedo en Jesús y encuentro todos los bienes, porque Él viene con todos los bienes, viene con fuerza, con luz, con ayuda, con todo lo que se necesita. He aquí porque no hay caminos, ni puertas, ni llaves. Basta que quiera el alma y todo está hecho. Mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta y la hace espaciar en los confines interminables de mi voluntad. Su querer toma el empeño de todo. Porque ¿quién más que Dios quiere que vivamos en su voluntad? Entonces basta que el alma lo quiera y ya Dios se desborda en ayuda. Este fundirte en mi voluntad sin ningún interés personal, importante eso. Nos fundimos con el único deseo de la gloria de Dios y el bien de las almas. Si hay interés personal, ya no es grato a Dios, ni para ser más buena, ni para ser santa, ni para estar contenta, no. No debe haber ningún interés personal, solo para darme lo que todos deberían darme, y para dar a todos todo el bien que mi querer contiene, que deberíamos darle todos a Dios la gloria. Es solo de la vida divina, no de la humana. Así que solo mi voluntad es la que forma esta santidad divina en el alma. Por eso yo me fundo para que ese acto le dé a Dios la gloria más perfecta. Y me fundo para, además de darle a Dios la gloria perfecta y lo que Él merece de reparación, de adoración, para llevarle el bien a toda la humanidad. Ese debe ser mi único fin. Quien no está vacío del todo de su querer, no puede tener un cierto conocimiento del mío, porque el querer humano forma las nubes entre mi querer y el suyo, e impide el conocimiento del valor y efectos que el mío contiene. Tenemos que estar vacíos, y este vacío se va dando en la medida en que conocemos las verdades, las vamos meditando y las vamos practicando. Vamos muriendo a nuestros deseos, a nuestros criterios, a nuestros modos. Pero eso se va dando poco a poco. Dios no nos da todo de una vez, poco a poco. Tercer paso, estar dispuestos. Es fundamental. Y nos lo explica Jesús en algunos apartes. Aquí los vamos a leer. El vivir en mi voluntad lleva consigo la pérdida de todo derecho de voluntad propia. Está claro, pérdida de todo derecho de voluntad propia. Perder totalmente la voluntad. Olvidarse de sí misma.
Y para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer todo como si yo lo quisiera hacer en ella. ¿Quieres dormir? Jesús quiere dormir. Para ir reconociéndolo a Él en nosotros y a nosotros en Él. En otra parte Él dice, reconóceme en ti y reconócete en mí. Reconóceme que yo estoy en ti y reconócete que estás en mí. ¿A qué más debemos estar dispuestos fuera de perder todo derecho propio? Olvidarnos de nosotros mismos. Debemos estar dispuestos a ser perseverantes, a la constancia, porque vivir en la voluntad de Dios requiere de nosotros un acto continuo, ininterrumpido. Así que tu mente despierta, nuestra mente despierta es acto. El murmullo de nuestra oración es un acto. Los latidos del corazón son un acto. Nuestros respiros son acto. Y todos esos actos continuos tienen que estar en la voluntad de Dios, para que ya sean de Él en nosotros y nosotros en Él. Este don, este vivir en la voluntad de Dios es un don. Y Él lo explica. El vivir en mi querer es un don. Es el poseer el don más grande. Pero este don, que contiene valor infinito, no lo podemos medir. Que es moneda que brota a cada instante, porque la voluntad de Dios está en todo, en la creación, en mis actos, en los actos de la redención, en todo. Que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino, y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación. Este don no se da sino a quien está dispuesto, a quien no debe hacer despilfarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo. Supremacía sobre todo. Y sea tenido en cuenta más que la propia vida. Más bien, su vida como una nada en comparación a Él. O sea, hay que despreciar hasta la propia vida para darle la primacía a este don. Y Jesús lo pide así, lo quiere así. Y tenemos que estar dispuestos a vivirlo. Por eso, cuando recemos el Padre Nuestro, debemos hacerlo con toda la conciencia de lo que estamos pidiendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál pan? El de su voluntad. Con conciencia de lo que estamos pidiendo. Perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto también forma parte de su voluntad. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si se leen estas verdades y no están dispuestos, no entenderán nada. Quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades. Qué importante y necesaria es la disposición. Para los dispuestos será luz que los iluminará y agua que, quitándole la sed, no querrán separarse jamás de estos canales por el gran bien que sienten y por la nueva vida que corre en ellos. Para los que están dispuestos. Para los que no están dispuestos será motivo de confusión